Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 309. Nuestro devocional de hoy se titula Las promesas de Dios. Billy Bray, nacido en 1794, fue un minero de Cornwall, Inglaterra. Era alcohólico y siempre estaba metido en peleas y discusiones en su casa. A la edad de 29 años se encontró con Jesús. Llegó a su casa y le dijo a su esposa: con la ayuda del Señor, nunca más me verás borracho. Y así fue. Sus palabras, su tono de voz y sus miradas tenían un poder magnético. Era como si estuviera cargado de electricidad divina. Multitudes de mineros venían a escucharlo predicar. Muchos se convirtieron y hubo algunas sanaciones notables. Amaba la Biblia y decía: las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y el sonante. Dios es el Dios de la promesa. La fe implica confiar en las promesas de Dios. Él hace una promesa, la fe la cree, la esperanza la anticipa y la paciencia la espera silenciosamente. Vamos a estar leyendo en el Salmo 119, del versículo 161 al 168. En la versión Reina Valera 1960. Y dice así la palabra de Dios: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios justos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en este primer punto. Dice este primer punto: encuentra gozo, satisfacción y paz en las promesas de Dios. Ese es el primer punto. Encuentra gozo, satisfacción y paz en las promesas de Dios. El salmista dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Eso lo encontramos en el versículo 165. Recuerdo a una joven atea que vino al Alpa hablando del sentimiento de desolación y de vacío en su vida. Lo que había notado es que los cristianos tenían mucha paz y reconoció que esa paz provenía de Dios. La fe en Dios, esa fe, esa paz que proviene de la fe en Dios. Las palabras de la Biblia son el último lugar donde mucha gente esperaría encontrar la paz, satisfacción y gozo. Sin embargo, el salmista dice: yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Y en la palabra es donde se encuentra precisamente la paz, la satisfacción y el gozo. El salmista usa muchas palabras diferentes para describir las palabras de Dios. Habla acerca de tu palabra, 161. Tu ley, versículos 163 y 165. Tus mandamientos, versículos 166. Tus estatutos, versículos 167 y 168. Y tus preceptos, versículos 168. Pero aquí describe la palabra de Dios como tu promesa, versículo 162. Las palabras de Dios son promesas para ti. Descubrirlas es como descubrir un gran tesoro. A medida de que sigas cavando en ellas, encuentras más y más tesoros increíbles y hermosos. Aquello lleva al salmista a decir: 7 veces al día te alabo. ¡Wow! Versículo 164. Realmente es algo grande. Vamos a orar. Señor, te alabo por los grandes tesoros que están en tus palabras, por esa paz, por ese gozo, por esa satisfacción que da cuando la leo, cuando me llenas con ella, cuando das vida a mi vida.
Gracias por esos grandes tesoros y por favor dame paz al confiar en esas promesas y cada día ponerla más en práctica. Vamos a estar leyendo también Hebreos 6 y Hebreos 7 en la misma versión, Reina Valera 1960. Hebreos 6, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo con los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a estar leyendo Hebreos 7 también desde el versículo 1 hasta el 10. El sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le dijo: a quien asimismo dio Abraham los 2 diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con esta lectura que acabamos de hacer. El punto 2 es: confía en las promesas de Dios y espera pacientemente. Confía en las promesas de Dios y espera pacientemente es el punto número 2. Abraham esperó 25 años, José esperó 13 años, Moisés esperó 25 años y Jesús esperó 30 años. Si Dios te hace esperar, estás en buena compañía. A menudo he encontrado que lo que media entre la promesa de Dios y su cumplimiento es mucho más largo de lo que había previsto. Estoy aprendiendo a ser más paciente. Las promesas de Dios para nosotros son el ancla de nuestra alma. Son sólidas y seguras. Él mantiene su palabra incluso cuando parece imposible. Incluso cuando las circunstancias parecen señalar lo contrario, el retraso no contradice la promesa de Dios. Difícil esperar, pero debemos aprender. Abraham es descrito como el que tenía las promesas. Cuando Abraham y Sara fueron llamados por Dios, Dios le prometió que de ellos surgiría una gran nación. Les prometió hijos, pero tuvieron que esperar muchos años antes de que se cumpliera la promesa.
Esperaron y esperaron y siguieron caminos equivocados para tratar de cumplir la promesa de Dios a través de medios humanos, lo que uno constantemente hace. Sin embargo, finalmente el Señor se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Eso lo podemos encontrar en Génesis 21, el capítulo 1. Abraham tenía 100 años y finalmente Dios cumplió su promesa. Después de esperar con paciencia y bastante, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Eso también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 6, versículo 15. Las promesas de Dios son absolutamente ciertas. Cuando las personas hacen un juramento e invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Igual Dios nunca lo hace. Él siempre cumple sus promesas. Nuestra esperanza no se basa en un vago optimismo o en un deseo ilusorio. Es la confianza en las inquebrantables promesas de Dios. Se centra en Jesús, quien es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec surge inesperadamente en Génesis y no sabemos tampoco lo que le sucede después. En palabras de la versión en inglés Amplified Bible, Melquisedec prefiguró a Cristo, semejante al Hijo de Dios. Sigue siendo un sacerdote sin interrupción y sin sucesor. El escritor demuestra la superioridad de Jesús, sacerdocio de Melquisedec, a la de cualquier otro sacerdote, de Leví, que eran los sacerdotes. Jesús, un sacerdote del orden de Melquisedec, es un rey de justicia y de paz. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y también era el rey del Salem, que significa rey de paz. El sacerdocio de Jesús es permanente. De Melquisedec no está registrado el fin de su vida. Del mismo modo, Jesús es un sacerdote vivo para siempre. Eso también lo puede. El Salmo 110 también declara que el Señor es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo podemos encontrar allí en el Salmo 110. Es importante que lo podamos leer para poder entender mucho más de lo que nos están hablando. Jesús, Melquisedec recibió un diezmo de Abraham, Hebreos capítulo 7, versículo 4. Este diezmo espontáneo de Abraham demostró que él se dio cuenta de su propia inferioridad ante Melquisedec. Leví era el bisnieto de Abraham. Un ancestro es considerado en el pensamiento bíblico como quien contenía dentro de sí a todos sus descendientes. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús, Melquisedec, goza un estatus más alto que el sacerdocio levítico. Melquisedec bendijo a Abraham. Dios había prometido que en Abraham todas las naciones del mundo serían bendecidas. Génesis 22, 18. Por lo tanto, si Melquisedec pudo bendecir a Abraham, el estatus de Melquisedec debe ser superior al orden levítico. Hebreos capítulo 7, versículo 7. El sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec nos recuerda que podemos confiar en que las promesas de Dios son totalmente seguras. Jesús nos lo garantizó al ir donde nosotros no pudimos. En nuestro nombre, Él es nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, aunque a veces tengo que esperar pacientemente. Sé que siempre cumples tus promesas sólidas y seguras que son para mí un ancla, que son vida para mi alma. Amén. Vamos a estar leyendo también Ezequiel capítulo 7, Ezequiel capítulo 8 y Ezequiel capítulo 9. Empezamos con leyendo Ezequiel 7. El fin viene. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia.
Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni su multitud, ni uno de los suyos. Ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el camino morirá de espada y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ordenamiento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra. Y la profanarán y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar. Ese lugar secreto. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar las soberbias de los poderosos y los santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre el quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán la respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Vamos a estar leyendo también Ezequiel capítulo 8, visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6.º año, en el mes 6.º, a las 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos.
Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones en la casa de Israel, así aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que ellos hacen allí. Entré y miré, y he aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de Israel y Jaazías, hijo de Sapán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que ha llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendrá misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Tremendo. Vamos a también leer Ezequiel 9, visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae a su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 7 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolos yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y que eso yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve.
Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Vamos a mirar el punto 3 según lo que acabamos de leer de Ezequiel 7, 8 y 9. Escucha las promesas de Dios y piensa en ellas. Aunque esto estuvo bastante dura, estas palabras de Ezequiel, Dios mío bendito, que Dios tenga misericordia de nosotros y no caigamos jamás en la ira del Señor. Espiritualmente hablando, aquellos que se alimentan de las promesas de Dios nunca padecerán de hambre, pero mucha gente confía en las cosas equivocadas. Algunos ponen su confianza en el dinero por seguridad. Sin embargo, Dios dice que ni su oro ni su plata podrán salvarlos, sus riquezas ni les servirán para saciar su hambre. Aristóteles Onassis, una de las personas más ricas del mundo, dijo al final de su vida: los millones no siempre dan la medida de lo que el hombre necesita en la vida. Muchas personas tratan de llenar el vacío dentro de ellos en forma que en la última instancia no satisface. Están buscando alegría en los lugares equivocados. La riqueza, lejos de traer satisfacción y alegría, a menudo nos puede conducir al orgullo, al pecado y a la idolatría. Además, la riqueza nunca proporcionará seguridad total. Un deceso en el mercado y una inflación desenfrenada puede llevar incluso a un país entero a sumirse en la bancarrota. Por otro lado, las promesas de Dios son sólidas. Lo que Dios dice, lo promete. Ezequiel declaró las promesas de Dios diciendo: el Señor me dirigió la palabra. Dijo, hijo de hombre, así ha dicho el Señor omnipotente. Como dice la Biblia de la versión de El Mensaje, su mensaje es el fin como siempre se hace. Ezequiel promete el juicio de Dios será absolutamente justo. Yo les traeré según su conducta y los juzgaré según sus acciones. También eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 2, versículo 1. Esto ocurrirá en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Eso lo podemos encontrar también en Romanos capítulo 2, versículo 16. Ezequiel vislumbró que juzgará al mundo. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano de la cintura para abajo, ardía como fuego, y de la cintura para arriba brillaba como un metal bruñido. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 8, capítulo 8, versículo 2. Esta descripción se aproxima a la descripción que da de Jesús en el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 16. La única manera de escapar del juicio es tener una marca en la frente. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. El Señor dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad, pero no toquen a los que tengan la señal. Las personas con la marca en la frente tenían una marca de protección cuando el juicio inminente se acercaba. La palabra para marca es la letra hebrea Tav, T-A-V, V, que es la última letra del alfabeto hebreo. En aquella época esa letra se escribía con la grafía X, una cruz. ¿Es una coincidencia o hay algún significado en el hecho de que aquellos que estaban protegidos eran los que tenían el signo de la cruz en la frente? En Apocalipsis leemos cómo el ángel clamó: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces ustedes pueden leer allí en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 14 para estar más abiertos a los que no quieren describir aquí en este nuestro devocional. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por haber cargado mi pecado y mi juicio en la cruz. Gracias por poner una marca en mi frente. Gracias porque confío en tus promesas para el futuro y tengo esa esperanza como ancla en mi vida.
Amén. La pastora Pipa añade, Hebreos capítulo 6, versículo 15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esperar algo es difícil, bastante. El ejemplo de Abraham es un estímulo para seguir orando incluso cuando sentimos que nada está sucediendo y no nos gusta esperar, pero tenemos la certeza de que las promesas de Dios son sí y amén en Él. O sea, que de alguna manera y en cualquier momento se cumplirán. Bueno, hemos terminado nuestro devocional del día de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.